Muy buenos días, un saludo muy cordial para todas y todos. De verdad, me siento muy contento al estar nuevamente con ustedes. Hoy iniciamos el aula taller número 12 y esa aula taller número 12 corresponde al nivel 2 de agroecología, etapa de transición. Y el tema que hoy abordaremos se refiere a a la continuidad del tema anterior, que era sobre la avicultura, especialmente las gallinas criollas, esa semilla importante para rescatar y que es clave en la seguridad alimentaria de nuestros agricultores, de nuestros campesinos. Hoy viene la parte del galpón, tema galpón, segunda y última parte, y va conectado con la parte de semipastoreo para las aves como una práctica saludable y apropiada. Bien, hablando de materiales, podemos utilizar primero que todo en este enfoque de la agroecología todo lo que tiene que ver con materiales propios de la región. O sea, ahí estamos hablando de madera, hay de todas las diversidades, maderas finas, maderas no tan finas también. Hay guado, ese valioso recurso que tenemos. Entonces, esos materiales los podemos utilizar para la construcción del galpón. También se puede utilizar una construcción que esté subutilizada por muchas razones, porque ya de pronto no prestaba los servicios. Una casa o un establo, una porqueriza, se adecua para poder tener las aves allí y tenerlas protegidas. Bien, el techo sí puede ser de zinc, el zinc es seguro y de larga duración. La otra es en la parte ya del área del galpón. ¿Cómo define uno el área del galpón para así construirlos? Para definir esa parte importante, pues depende primero que todo del objetivo que pretendamos con el proyecto de aves, depende también del recurso económico que se disponga y en buena parte también depende del número de aves por metro cuadrado que va a implementar. Desde aquí ya comienzo a hablar un poquito en esa parte de la densidad. Recordemos que por ahí vimos un tema de las densidades de cultivos. En esta sería densidades de aves por metro cuadrado. En el caso de la agricultura convencional o la parte pecuaria, que también maneja lo convencional, pues resulta que ellos son de altas densidades, lo mismo que en agricultura, que en los cultivos. O sea, por metro cuadrado, 10, 12 y hasta 13 aves en un metro cuadrado. Eso no lo puedo creer. Los animales necesitan calidad de vida, sentirse bien también. Es un irrespeto con los animalitos. A los animales hay que respetarlos porque de ellos dependemos también nosotros. Entonces, en el caso del enfoque de la agroecología, que se rescata casualmente esa semilla criolla de las gallinas criollan, no se trabaja, no es recomendable por lo antieconómico y porque están fuera de contexto y porque exigen mucho medicamento el trabajar con líneas mejoradas. Entonces no trabajamos con ese tipo de aves, trabajamos con unas rústicas que se adaptan a la cultura y a las condiciones del clima, de enfermedades y demás. Entonces, y yendo al área del galpón, depende también de la alimentación que tengamos disponible. Recordemos que en la primera parte de las gallinas criollas, en esa aula taller vimos algo muy importante
y era tener como algo prioritario antes que montar el proyecto de aves, es tener el alimento disponible, tanto para nosotros como para las aves y demás animales, si es que tenemos 3, 4, 5 proyectos de la parte pecuaria. Eso va de acuerdo al gusto de nosotros y ya sabemos que acodarla muy bien o es muy compatible con el enfoque de la agroecología. Entonces, en este caso, nosotros no trabajamos con altas densidades, respetamos los animales, son seres vivos que también sienten, que también perciben, que también tienen derecho a vivir. Por metro cuadrado trabajamos máximo 3 aves por metro cuadrado. 3 aves o 2 aves inicialmente por metro cuadrado, porque en esto hacemos el mismo ejercicio y la misma recomendación, que es ir aprendiendo en la marcha del proyecto, irse uno apropiando del proyecto y irse dando cuenta cómo es el manejo, desde luego con una previa capacitación, una orientación clave que lo permita seguir explorando y aprendiendo de esa bonita experiencia. ¿Cuántos huevos en promedio pone una gallina? ¿Cuáles son las mejores gallinas? ¿Qué se debe hacer en ese proceso de selección que va a ser continua? Las gallinas que no ponen o que no dan buen rendimiento, pues hay que irlas descartando y siempre tener lo que nos responda a rusticidad, a adecuación, que se adecúen bien a las condiciones de clima, invierno, verano, tempestad. Necesitamos ese tipo de especies vegetales y también animales, en este caso las aves. Entonces, 2 por metro cuadrado o 3 por metro cuadrado. O sea, nosotros podemos pensar en un galpón de 50 metros cuadrados, creo que sería un proyecto saludable, que lo hacemos con un área pensando más adelante, no solamente a corto tiempo, sino a mediano y a largo tiempo. 50 metros cuadrados. Suficiente para vivir una experiencia maravillosa y para obtener, en principio, o fortalecer la seguridad alimentaria con la proteína denominada huevo, huevo sano, huevo criollo y saludable, lo mismo que la carne de estos animales. Y también para obtener ingresos a partir de allí, porque no solamente es seguridad alimentaria, sino de excedentes que nos produzca el proyecto. Entonces, si tenemos 50 metros cuadrados, un galpón de 5 metros de ancho por largo 10 metros, ahí tenemos los 50 metros cuadrados. Y 50 metros cuadrados por 2 gallinas por metro cuadrado serían 100 gallinas así. Si son 3, pues serían lógicamente 150 gallinas. Pero ese curso lo vamos haciendo gradualmente. Es un error aplicar fórmulas como la de agricultura y la parte pecuaria convencional. Cómprese 3.000 aves o 5.000 de una vez para que valga la pena e inicia el proyecto. Y usted no sabe, no ha manejado eso, no tiene mucha experiencia en eso y no puede manejar los problemas, las eventualidades que se puedan presentar. Haciendo el curso como recomienda Agroecología, en poco puede iniciar con 10, 12 gallinas o 15 gallinas puede iniciar. Pero el galpón sí lo hace con esa visión, 50 gallinas. O sea, las puede tener allí y están en un lugar confortable, amplio, que les permita vivir dignamente, pudiéramos decir. Ese término no lo utilizamos o poco lo utilizamos en la parte pecuaria, pero yo creo que vale la pena mencionarlo ahora. Creo que
Eso es muy importante tener en cuenta. Altas densidades por metro cuadrado no somos compatibles por lo contraproducente que es. Los animales se enferman, se estresan y bajan la postura. Nosotros necesitamos que produzcan huevos para fortalecer la parte de la seguridad alimentaria, esa proteína importante, y para que no se enfermen bajo ninguna circunstancia. Adicional que son rústicas, entonces vamos a tener esa ventaja importante. La ubicación del galpón es muy importante, oído a esto. Cuando hablamos de ubicación es, por ejemplo, en un clima frío, si estamos en un clima muy frío, lo correcto es ubicarlos de norte a sur, de norte a sur. O sea, buscando que el sol sale lógicamente por el oriente. Al darle el sol, ¿qué es lo que se va a conseguir con eso? Que por lo menos el 50% del galpón, de la parte donde están las gallinas, allí le entra el sol por la mañana. La luz del sol le va a pegar y va a calentar ese sustrato que hay allí, el piso y todo, y las instalaciones las va a calentar. Y de paso las gallinas se van a sentir muy bien porque reciben este calor de la mañana, este sol de la mañana. Adicional, en las horas de la tarde, pues también le daría el otro 50% por el otro lado, porque el sol va dando la vuelta y pueda calentar esa otra parte y lograr que las aves estén confortables, ese sustrato se caliente un poco. Porque en lo frío y si no se maneja un sustrato bueno, ya lo vamos a ver, puede haber mucha humedad y entonces, y adicional no le da el sol, no se calienta allí un poco, pues se van a enfermar las aves. Eso en clima frío. La otra es, en clima frío hay una justificación para subir un poquito la densidad de aves por metro cuadrado. Es posible que en esa densidad podamos subir a 4 aves por metro cuadrado. Esa puede ser una alternativa y pare de contar. Bien, en clima caliente o cálido, entonces la orientación es al contrario, es de oriente a occidente, de oriente a occidente. Luego entonces la entrada de los rayos del sol no entran como en la otra ubicación, de norte a sur. ¿Por qué? Porque le da a dar por la parte extrema de donde inicia o termina el galpón. Por ahí va a ser. ¿Y por qué le da por ahí? Porque habría mucho calor en dentro del galpón. Imagínese calor adicional al sol que le pega directamente, ¿sí? Entonces no estarían en un confort bien bueno. Es importante manejar esa parte de las densidades. Una o dos aves o tres, y dependiendo de lo que uno analice y todo, 4 aves por metro cuadrado como máximo. En la parte del manejo de las especies avícola, utilizan hasta 13 y 14 aves por metro cuadrado. Eso es como uno en una pieza de 3 por 3, ir entrando gente y hasta que tenemos 100 personas, 120 o 130, y no podemos respirar ni movernos, y menos hacer las necesidades propias del ser humano. Lo mismo a las aves les corresponde, sería vivir en unas condiciones pésimas, ¿sí? Donde se estresan y psicológicamente se van a sentir, o nos sentiríamos mal en este caso. También hablando de la ubicación del galpón, muy importante, debe ubicarse el galpón en un terreno elevado, o sea, en una parte alta, de tal manera que entre a prever una inundación. No es no hacerlo en una parte plana y en una hondonada que de pronto recoge o almacena agua, porque sería contraproducente con respecto al proyecto para gallinas criollas.
la parte de la humedad, oído, en el sustrato donde ellas viven es dañina, supremamente dañina, porque dispara el problema de hongos, bacterias y todo eso, y allí terminan enfermándose. Entonces debe ser a todo confort ese sitio donde ellas van a estar. Entonces terreno elevado, siempre previendo que se inunde, entonces una sequía de cabecera por la parte de arriba del galpón, distante del galpón, que recoge el agua y lo vierta al lado izquierdo o lado derecho, dependiendo el desnivel y la conveniencia o la recomendación más práctica para evacuar el agua. Que sea permeable el suelo, que permita, una vez va cayendo agua, está lloviendo, por ejemplo, el suelo la vaya absorbiendo. Ahí estaríamos hablando de un suelo arenoso, suelo franco arenoso, que le cae agua, pero la absorbe fácilmente por el tamaño de las partículas que tiene, y eso permite que drene, que no retenga agua. Segundo, que tenga buen drenaje. Los drenajes, hay drenajes internos, en este caso, si el suelo es arenoso, tendría un buen drenaje. ¿Eso qué quiere decir? Que le cae agua al suelo y la va absorbiendo, va penetrando al suelo y va drenando, ¿sí? Tiene orificios por los cuales drena, escurre el agua. Pero también un drenaje externo. ¿Externo qué quiere decir? Que una vez está muy saturado el suelo, porque ha llovido demasiado, 4 o 5 horas, entonces hay una agua que es la que escurre o corre o se desplaza por la superficie del suelo. Entonces debe haber drenaje, zanjas a uno u otro lado para evacuar el agua. Y el galpón está ubicado en una parte alta y firme. Debe estar libre de humedad este área, este galpón, siempre. Nada de goteras, nada de que hubo una tempestad y se mojaron las gallinas, nada de eso. Debe estar totalmente húmedo, porque dentro del galpón se maneja un sustrato para que ellas puedan poner allí los huevos, puedan hacer su ejercicio de escarbar. Pero ya vamos a ver que lo complementamos con la parte de semipastoreo. ¿Cómo va a ser el piso? El piso va a ser, de preferencia, puede ser de concreto. De concreto, es muy funcional, es higiénico, fácil de recoger el sustrato o cama cuando ya ha cumplido sus sitios, muy importante. También se puede hacer en suelo. Entonces se hace un piso de suelo, se le coloca el sustrato encima. Sustrato, hacerlo en suelo, un piso de suelo, trae, como todo, variable positiva y otra no tan positiva. La positiva es que ellas se sentirían, se identificarían bien con aquello de escarbar, con aquello de emplear el pico y las uñas para encontrar animalitos y hacer ese ejercicio del escarbar. Tiene sí problemas porque también haría sitios donde ellas se bañan. Les fascina bañarse con la tierra y allí pues se sentiría muy bien. Pero también el riesgo de pronto una humedad o algo sería un riesgo. Entonces yo creo que nos podemos, en caso extremo se puede hacer así y prever nada absolutamente de riesgo de estar muy o de filtraciones de agua. La otra es piso en cemento o en un material y estando en este material, entonces utilizar una cama absorbente. Absorbente sería como cascarilla de arroz o viruta de madera, muy importante. Debe ser compostable esa viruta. Compostable es que se pueda utilizar en la preparación de un compost, de un abono. Y aquí estaríamos haciendo el ejercicio de ser reciclable.
O sea, utilizar ese material para llevarlo al compost para que cumpla su función allá y tener un abono adecuado. Componentes del galpón, muy importante. Primero, tener unos comederos apropiados dentro del galpón. Puede ser en guadua, puede ser, pues puede comprar o algo. Debe tener bebederos bien distribuidos también, y allí en el agua aplicarle para prever enfermedad o algo, limón, ajo, cebolla, pero no todo al mismo tiempo. Algún día le aplica cebolla, en otro día ajo macerado, para que prevenir contra enfermedades y contra parásitos. Tener ponederos bien disponibles para que allí las aves puedan depositar sus huevos cómodamente. El galpón debe tener una seguridad, estar seguro para que no le ingrese animales que puedan afectar las gallinas o comerse los huevos. La ventilación, o sea, las paredes deben ser de 1,20 o 1,50 y el resto malla hacia arriba, de tal manera que le ventile, que ayuda el viento a secar un poco el sustrato y a que ellas respiren fácilmente. Debe tener luz eléctrica. La luz eléctrica es muy importante en el sentido de que si hay una emergencia por la noche y uno percibió rápido eso, prende la luz y puede detectar mejor qué puede estar pasando. Y debe tener de último los dormitorios. Las aves van a dormir dentro del galpón, pero en unas partes altas, en una infraestructura alta. Hay gente que le coloca palos horizontalmente colgados y ellas se suben allí. Otros hacen estructuras en forma de una torre y ubican 4 o 5 marcos de tal manera que allí puedan subir las aves y duerman a 2 metros de altura. Cada una se organiza allí. Unas observaciones finales. Primero que todo, conseguir semilla en la misma región. Semilla o pollas o pollitas, comprarlas en la misma región, que están aclimatadas a las condiciones similares donde nosotros estamos ubicados. La otra es suministrar agua limpia, lo más limpia y fresca que puedan tener ellas todos los días, sumado al ajo o a la cebolla que le pueda, o al limón también, que en otro momento lo pueda aplicar. La postura de las aves inicia sobre los 5 o 6 meses de edad, más o menos sobre 5 o 6 meses ya son pollas que comienzan a poner. Del total de aves que uno tenga, le pone más o menos, no todas ponen al mismo tiempo, entonces les puede llegar a poner el 50% de las aves o un poquito menos, dependiendo de varios factores: el clima, el estrés o la calidad en que vivan, el tipo de alimento, el mantenimiento, el ruido. Todo esto influye en esto, pero son animalitos que entran a poner de una. Hay que mantener felices las gallinas, un dato muy importante. Las gallinas están felices toda vez que tienen confort, que están bien, que no tienen calor, que no tienen frío, que no se mojan, que no sufren ruidos, perros ni animales que las afecten porque allí o no dejan dormir o algo. El alimento a tiempo, alimento variado. Y la otra es el manejo de camadas de pollitas. Si allí ya se encuecó una gallina o 3 gallinas, pues una forma de uno mismo criar pollitos es con esas gallinas. Son muy buenas criadoras, pero al tenerlas con pollitos no es bueno tenerlas mezcladas con el conjunto de gallinas, con 50 gallinas o con 100.
porque los pollitos, lógicamente, por competencia se van a afectar, no van a estar bien y necesitamos que estén a todo confort, estén bien. Entonces simplemente dentro del galpón se abre un área y por eso es bueno tener un galpón con visión a más aves, visión a encerrar pollitos también y cuidarlos allí bien, de tal manera que cuando estén más grandes sí se puedan soltar o mezclar con los adultos. Entonces, esta es una recomendación muy importante. Y hay una última y es la parte de pastoreo, área de pastoreo. Las gallinas, una vez tenemos el galpón, entonces vamos a conectar ese galpón con unos 3, 4 o 5 potreritos o lotes que tengan, primero que todo, que estén conectados al galpón, de tal manera que uno abra la puerta y las gallinas entran y salen libremente a ese potrero o a ese lote infestado de hierbas, de hoja ancha, de hoja angosta, mejor dicho, donde hay diversidad de hierbas, no importa que sean altas, no importa, mejor porque allí van a tener proteína a nivel de la diversidad de especies vegetal y a nivel de insectos y también lombrices que encuentran en el suelo, con un espacio que tenga cada potrerito un espacio, digo potrero, pero es un lote infestado de hierbas, enmalezado, mejor dicho, como decimos vulgarmente. Un espacio para compostar, para hacer allí también un compost, utilizando madera, palo o algo, porque ellas mismas se van a encargar con el pico y con las patas, el escarbar, de hacer un compost allí, sumado a la gallinaza que tenemos, que ellas van depositando. Cada área debe estar totalmente encerrada en malla, oído a eso, cada área, y pueden estar esas áreas alrededor del galpón, 3, 4 áreas o 5. Debe tener el acceso al galpón o puerta a cada área de potrero o de ese lote infestado con hierbas. La otra, hay que rotar los animales antes de que comiencen a erosionar el suelo, a pelarlo, porque ellas se escarban mucho buscando animalitos, proteína y el pico también. Entonces no esperar a que esto esté como un piso de cemento, limpio, sin hierbas. Cuando tenga todavía la cobertura alta, volvemos a las coberturas, las saca usted de ahí y las pasa al lote infestado de hierbas que esté esperando en el otro potrero. Le abre la puerta, van para allá. Cuando dé la vuelta del primero, el segundo, el tercero o cuarto, cuando llegue al cuarto, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo porque la otra es la situación que se le presenta. Puede tener apenas 2 lotecitos, toca rotarlas ahí, entonces es para saber ese manejo, o 3 lotecitos. Pero qué bueno tener 3 o 4 lotes alrededor del galpón. Ir rotándolas. Cuando llegue al primer lotecito donde ellas estuvieron, ya está recuperado, infestado de hierbas de forma total. Eso es lo que queremos en esa parte importante. No desgastar el suelo y por el contrario potenciarlo de proteína, de alimento vegetal diverso y de animales del suelo para que ellas se alimenten bien. Muy bien, y algo muy importante, recordemos el trueque, llevemos las semillitas para la presentación el día de la clausura. Siempre semillas, vamos a intercambiar allí. Muy buen día.